Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Siempre será parte de la historia, de nuestra historia, de toda la historia de América Latina y marcó en el mundo también lo sucedido en 1958 en Cuba. El movimiento 26 de julio que enfrentara al gobierno de turno presidido por Batista y lograra alzarse con el poder, encabezado por jóvenes que creían en la posibilidad de la redención no solo de Cuba, sino de toda América Latina, la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro Ruz. El periodista Ignacio Ramonet dio a conocer hace unos días una entrevista que le hiciera en exclusiva a Fidel Castro para hablar de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, justamente en ocasión del aniversario en días pasados, el 26 de julio, de la Revolución Cubana. Queremos presentar ese documental. Cada quien que se haga su idea o su evaluación de lo que fuera ese hito en la historia, no solo de Cuba, repito, de toda América Latina y del mundo. Me gustaría que usted nos hablase de Che Guevara. Yo pienso que cuando se le oye a usted hablar de Che Guevara, no solo se siente que tenía usted una profunda amistad por él, sino que también se siente que tenía usted un aprecio intelectual profundo por Che Guevara. ¿Cómo lo conoció usted? ¿Qué relaciones tuvieron desde el punto de vista político y humano? Bien, la historia de los viajes del Che en motocicleta, cuando era estudiante que llegó a Bolivia y otros lugares. No olvidarse que en Bolivia se produjo en el año 52, después del golpe de Estado, un movimiento de obreros y campesinos fuerte. Y una batalla y tuvo mucha influencia. Se visitó todo aquello, lugar, tenía mucho interés por todos aquellos temas. Después volvió y es conocido también el recorrido como un médico ya graduado, que visitaron distintos hospitales y terminaron en un leprosorio por allá por el Amazonas. De ahí también es conocido que él se traslada a Guatemala. Cuando lo de Arbenz. Jacobo Arbenz. También nuestro movimiento revolucionario ataca el cuartel el 26 de julio del 53. Un número de ellos puede escapar del país, Nico López y otros, y van a Guatemala. Allí tenía lugar un proceso admirado, interesante, de una reforma agraria en que resultaron afectados también grandes plantaciones de plátano. Intervienen los militares, hubo elecciones. Y entonces aquella ley desde luego despertó de inmediato. En aquella época no se podía hablar de ley de reforma agraria. Pronunciar la palabra e identificarte de inmediato como un comunista. Y allí hicieron una. Y como en todas partes, los poderosos inmediatamente empezaron a luchar. También los vecinos del norte y sus instituciones especializadas
comenzó a organizar la contrarrevolución allí, la toma del poder, el derrocamiento de Arbenz, también con una expedición, pero más fácil porque era de la frontera y con grupos militares. Estaba Rómulo Betancourt en la presidencia de Venezuela, Carlos Andrés era un joven que trabajaba en el periódico allí, estaba Rómulo Gallego, un hombre muy humilde, y estaba Gaitán en el Perú, con mucha influencia, había unido a los liberales. En Colombia. Tenía en Colombia una enorme influencia en las universidades. Nosotros conectamos con los estudiantes. Hasta lo conocí y me decidió apoyarlo en nuestros esfuerzos y quería inaugurar nuestro congreso, tratando de crear una federación. Entre otras cosas, apoyábamos a los argentinos contra las Malvinas y también a la independencia de Puerto Rico, el derrocamiento de Trujillo, la devolución del canal de Panamá. Eso es nuestro programa, más bien imperialista y antidictatoriales, espontáneos nosotros como jóvenes, en nuestras ideas antiimperialistas, anticolonialistas y prodemocráticas. ¿Y Che Guevara pertenecía un poco a este ambiente? Che estaba en Argentina estudiando y el Che, desde su época de estudiante, se había interesado por el marxismo y el leninismo. Cuando nosotros vamos al Moncada, ya te he explicado largamente cómo fue nuestro pensamiento. Quizá una de las cosas que ayudaron mucho a la afinidad con el Che fue una coincidencia, la coincidencia en muchas ideas. Después te puedo añadir sobre eso. Che va, sufre la experiencia, va para México y allí se pone conoce, ya tenía algunos compañeros del Moncada y los conoce allí. Y se van también con ellos para México. Y uno de los primeros que sale es Raúl, porque estaban ya acusándolo de bombas y todo, y yo mismo le digo, tiene que salir. Yo me retardo un poco a mí, porque yo era un muerto un poquito más pesado, y ya llegó el momento también, tuviste allí mi declaración cuando me fui. Y ya bueno, y allí estaba Ñico, que era otro movimiento que yo estaba uno de los dirigentes del movimiento, un buen muchacho, modesto, era del Partido Ortodoxo, y yo había hecho un trabajo de proselitismo y de predica porque tenía el hábito de algunas ideas, sobre todo cuando yo tenía ideas marxistas, de explicar. El Che no conocía Cuba. Yo hay un grupo, entre ellos estaba Ñico López, y yo te conté algo de Raúl. Raúl es el primero que conoce a Che Guevara. Allá. Y ya te conté cuando tenía el pensamiento. Y, bueno, él y Ñico, que era otro. Comandante, se dice que el Che, él tenía más bien simpatías trotskistas. ¿Usted lo percibió en aquel momento? No, déjame decirte. Realmente, como en el Che. El Che. Ya tenía, como te digo, una cultura. ¿Cuándo nos crea un problema? Era por los días aquellos de la crítica de Khrushchev a Stalin. Había un poco de hábito, entonces si tú ves al Che discutiendo. Esto es una historia, pero caímos presos. Yo caigo preso casi por casualidad. Un papelito por aquí y otro por allá. Fueron descubriendo. Yo no lograron la más mínima información. También saben cuando tuvimos suerte. De las policías mexicanas, la más seria. Hay un oficial que era del ejército, dirigía una unidad. Quería que éramos unos contrabandistas o algo, porque nos hicimos sospechosos. De milagro no nos matan. Pues nosotros estamos esperando. Batista tenía una influencia en una institución que es la policía secreta. Y planea de matarnos allí también. Nosotros tenemos que tomar medidas. Y a aquello se le hace sospechoso unos carros. Y actuaron con bastante habilidad, porque cuando yo me voy, me refugio en una esquina, pongo a Ramirito que va detrás, y yo voy con otro, en un edificio que están construyendo, y está unas columnas, veo un carro que ya y se para. Digo, no, esto vienen a matarnos, a secuestrar. Yo tengo una pistola ametralladora. Estoy ahí, en una columna, y cuando estoy sacando la pistola ametralladora, por detrás vienen, me pegan aquí. Una pistola las armas.
y ahí el Che cae preso. Y estamos juntos. Pero cuando el Che lo van a interrogar, entonces, ¿usted es comunista? Sí, yo soy comunista. Toda la gente diciendo que era una organización comunista, que estaban conspirando y no sé cuántas cosas metieron los periódicos allá en México. Y al Che lo llevan y lo está interrogando el fiscal y el Che dice, no, sí. Hasta se lo pone a discutir sobre el culto a la personalidad, la crítica está legata del Che, enfrascado en una discusión sobre los errores de Stalin, lo que tal vez no habría hecho después, pero él, porque él sí cometieron estos errores y en esto y lo otro, y defendiendo ahí su teoría comunista y su cosa comunista. Figúrate, el que era argentino, tenía más riesgo. Como consecuencia de todo, los últimos dos que salimos fuimos él y yo. Y todavía incluso a mí me saca que era un día antes. Y allí estuvimos presos, los dos. Así que hubo toda esa etapa. Entonces usted piensa que él no era trotskista, ¿verdad? No, él era marxista. Nunca lo oí hablar de Trotsky. Él defendía a Marx y defendía a Lenin y no atacaba a Stalin, pero bueno, él nunca lo oí hablar realmente. Él era leninista, sí. Y en cierta forma reconocía méritos de Stalin. En realidad, bueno, la industrialización y algunas de esas cosas. Yo era, en mi fuero interno, era más crítico de Stalin por unas cosas, bueno, la gran culpa de que ese país hubiese sido invadido por millones de hombres y los hombres estuvieran de paz. Stalin cometió errores políticos y errores. Me aparto de lo de adentro, que son conocidos el abuso de la fuerza y las características. También tuvo tremendos méritos como conspirador, y de luego tuvo mérito en la industrialización, en llevar la industria hacia allá. Tuvo visión y sus méritos fueron méritos autoritarios brutales, todas esas cosas. Así que yo cuando lo analizo sus méritos y sus grandes errores. Y los más grandes los cometió, y sobre todo cuando purgó al Ejército Rojo. Que lo desarmó, él mismo se desarmó. No, se debilitó. Y el pacto von Ribbentrop, Molotov, y las demás cosas, ya yo te he hablado, no voy a añadir más. Estamos con el Che. Entonces, ¿usted se da cuenta que él es diferente cuando lo encuentra por primera vez? Se ve que él tiene otra formación. No, él tiene la simpatía de la gente, es médico. Está trabajando en el Instituto de Seguro Social haciendo una investigación, no sé si cosa cardíaca, sobre alergia, porque él era alérgico. Tenía asma. Y el grupito ya le caía bien, y aquellos que estaban allí no eran muchos. Cuando yo llego ya, entonces que yo lo conozco. Él mismo cuenta que se hizo en una noche. Porque bueno, si él ha venido viajando, ve lo de Guatemala y lo que ha pasado allí con la ley, sabe que hemos atacado una fortaleza, sabe que ataca el programa, sabe cómo pensamos. Aunque no hiciéramos mucha exhibición, pues no tenía nada táctico. Empezar, él ahí tenía una característica distinta. Pero bueno, llegamos y conversé con él. Y él, bueno, pues, quien ha vivido toda esa experiencia, sabe lo que hicimos, lo que sabemos, lo estamos planeando. Y cuáles son nuestras ideas que están en la historia mía Exolverá. Está totalmente de acuerdo. Él sabía también que en ese movimiento había pequeña burguesía y había de todo. Pero estaba feliz. Y se enrola de inmediato. Él se inscribe en la aventura. Una sola cosa me dice. Fíjate una cosa yo te voy a decir. Esto es premonición. Es un hombre que además tenía muy especiales características. Que nunca trató de preservar la vida, nunca se cuidó. Yo lo único que quiero es que cuando triunfe la revolución en Cuba,
por razones de Estado, ustedes no me prohíban ir a la Argentina a hacer la revolución. En su país. Sí, en su país. Eso es lo que me dicen. Ya que nosotros éramos medio internacionalistas, acuérdate de Bogotá, Cayo Confite y otras cosas, ¿en qué estuvimos? Misiones, yo estoy desde el 48 y en Bogotá me enrolo allí con los estudiantes, ya llevaba un programa, figúrate tú que la idea que me fuera, que estaba entre otras luchas por las Malvinas, liberación del canal, y que era ya, había pasado por la cárcel, y era un convencido marxista, leninista, lo digo así por los valores, por lo que aprendí en ellos, sin los cuales no habría podido jugar ningún papel. Si Cristóbal Colón no tiene una brújula, no llega a ninguna parte. Pero existía la brújula. Yo tenía una brújula. Fue lo que encontré en Marx y en Lenin. Y una ética, vuelvo a repetir, que encontré en Martí. Tal vez había influencia también. Bueno, yo era deportista, escalaba montaña. Me influyen las cosas, la vida me ayudó, ya te he contado sobre eso. Y entonces, bueno, le voy a decir, pero era obvio. Y él confió plenamente, porque admiraba mucho de él. Un curso de táctica que nos daba un español que luchó en Marruecos, Bayo, y después era republicano y se exiló en México. Che, era un alumno. Todas las tácticas, pero él no rebasaba las enseñanzas de cómo debe actuar una guerrilla para romper un cerco. A partir de las veces que los marroquíes rompieron los cercos españoles, ahora, no elaboraba una estrategia. No le pasaba por la mente la idea de una guerrilla se convertiría en ejército y un ejército derrotaría al otro. Que era lo que ustedes querían hacer. ¿Te das cuenta? Yo también tenía que hacer las tareas de organización y tenía que moverme mucho, me era muy difícil estar a la misma. Y sí estaba en el campo de tiro siempre. Y el Che seguía los cursos constantemente. Sí, los cursos teóricos. Y también la práctica de tiro y era muy buen tirador. ¿No tenía ninguna experiencia militar cuando llega? Ninguna. Ninguna. Allí aprende. No, él no tenía, él estudia eso, pero él es médico de la tropa. Logró ser un médico destacado. Atendió compañeros. Ahora, una cualidad que lo retrata. Se padecía asma. Ahí estaba el Popocatépetl. Y él iba toda la semana a subir el Popocatépetl. No llegaba. Y nunca llegó al Popocatépetl. Pero toda la semana intentaba subir el Popo, como le decía él. Tuvo el carácter. La voluntad. Sí, tremendo. Eso lo retrataba. Él no importa lo difícil. Estaba seguro que llegaría. Otra característica de él, esa previsión. De que él quería le ir. Dice eso. Él quería ir. Sí, que él quería. Y después yo tuve que hacer un esfuerzo y preservarlo, porque si lo dejaba hacer lo que quería hacer, lo matan. Entonces yo, cuando ya se iban destacando algunas, cada vez que hacía falta un voluntario para una misión difícil, porque había algo, una sorpresa, unas armas que podía aparecer, el primero del Che. Era voluntario él. Era el primer voluntario para cualquier misión difícil. Pero además a veces proponía cosas. No. Porque era demasiado peligroso. No, porque tú mandas un hombre una emboscada, una segunda, una tercera, y a la cuarta, a la quinta, a la sexta, no te ocupes, es como Caro Cruz. En un combate de una escuadra o dos, muere. Siempre hay resistencia y combate. Bueno, esa era una de las características de él. Él se quedaba con los heridos. Bueno, tenía los heridos, no tuvimos ninguno en el primer combate, ninguno en el segundo. El combate más duro fue el combate en que atacamos en plena costa, en una casi temerario ataque. Por ayudar sencillamente a un grupo, nos apartamos de nuestra hotel que había desembarcado y por darle un apoyo, realizamos un ataque temerario en que fueron heridos
un tercio de los participantes. Allí curamos a todos. Todo el día, suerte que destruimos las comunicaciones, el primer disparo. Al Che lo enviamos de refuerzo porque tenía un fusil ametralladora, estaban en el estado de nosotros. Y el mismo estaba muy interesado. Yo, con una pequeña escuadra, lo envío hacia la ala izquierda para fortalecer la zona donde podían llegar algunos refuerzos. Aunque sabíamos dónde estaban las tropas de ellos y cuánto tardarían en llegar. Y entonces, el Che va a cumplir una misión por allí. Ese combate se prolongó casi 3 horas. Fue tremendo. Ellos disparaban desde aquella posición, y por eso hubo tantos heridos, de ellos y de nosotros. Curamos. El Che, con el médico militar que tenía una herida en la cabeza, lo atendió a él y entre los dos atendieron a los heridos del ejército, que tenían más que nosotros. Y a los heridos nuestros. Ocupamos todas las armas. A nosotros un botín grande. Y ocupamos muchas armas automáticas y un número de prisioneros que nos lo llevaron porque los heridos nuestros quedaron allí. Que no podían llevarse. Eso. Una cosa, uno de ellos estaba herido, el Che sabía que era de muerte. Magnífico, ya me contó. Quiso el Che y le dio un beso al muchacho que dejaba casi moribundo. Pero el Che tiene los heridos. Y allá entonces, con una poca gente, se queda con los heridos, porque tú no podías cargar con los heridos. Había varias columnas de ellos. Y reacción ulterior a aquel ataque que fue bastante temerario. Fue el más fuerte que habíamos hecho. Y había ocupado muchas armas. Y entonces se quedó el Che con los heridos nuestros. Mantuvimos un número de prisioneros para garantizar que no asesinaran a los heridos nuestros que quedaron en el cuartel. No, porque íbamos a tomar represalia, pero hacíamos una presión. Si tiene 15 o 16 prisioneros, tiene una cierta garantía. Allí se quedaron los heridos de ellos, los heridos de nosotros. Y nosotros nos llevamos los prisioneros que podíamos llevar. Entonces el Che lo enviamos con poca tropa, sin no dejar muchos rastros, con los heridos cubanos, que podían moverse a un lugar de una zona campesina, donde los atendió allí. Y algunos campesinos se les reunieron. Bueno, él tenía algunas armas. Al cabo de varias semanas que el Che se incorpora con los heridos que se han repuesto, con algunos que se le han reunido. Entonces el primer comandante que nombramos fue al Che. Había dos que sí tenían muchos. Che, Camilo también. ¿No había problemas que él no fuese cubano? Sí, ya lo habíamos tenido en México porque lo habíamos puesto al frente de un campamento y había algunos que empezaron a hablar que era argentino. Y se buscaron la gran bronca conmigo. Allá en un campamento de México. Y aquí, bueno, ya como se destacaba el médico, su valentía. Entonces Che es jefe de una columna. Bueno, se destaca por un montón de cualidades. Humanas y políticas. Humanas y militares. Y políticas. Hubo muchos comandantes, estuvimos juntos, yo reunía las tropas de los dos. Y hacíamos una operación, una emboscada, cuando nosotros perdimos la guerra. Descubrimos que el ejército en sus posiciones, el enemigo en sus posiciones es fuerte y el enemigo en su movimiento es débil, muy débil. Entonces fuimos desarrollando las tácticas, no te voy a hablar de eso, fuimos aprendiendo todas las tácticas. Y la escuela fue aquella primera columna. El Che tenía un gran entusiasmo. Primero lo mandamos de jefe de una columna hacia la villa, con 140 hombres, con de las mejores armas. Una de las bazucas ocupadas, casi otros no la habían visto. Otra que teníamos nosotros nos destruyó un tanque. Después, una de las bazucas, llevaba buen armamento, buenos soldados. Y como era un ejemplo de mucha moral y ascendencia sobre la tropa. Y Camilo igual. Así que cogimos dos excelentes jefes. Aunque Camilo llegaba más seguro. Porque el Che a veces, su carácter, bueno, él a veces algún combate podía eludirlo.
y no lo eludía. Era su carácter intrépido. Intrépido. Entonces, aunque yo ya él estaba mucho más, porque tú tienes la responsabilidad de estas tropas. Era casi temerario entonces por momentos. Sí. No, y el Che no habría salido vivo de esa guerra si no se ejerce ese control de que te hable sobre su audacia y su cosa temeraria. Fíjate, no viene la ofensiva. No, ni Camilo, ni el Che, ni ninguno de esos jefes están en primera línea. Mandó el Che para la escuela de reclutas, que había cientos de ellos. De Ramiro, mando de él y Guillermo en la zona. Después lo trajimos también para. Pero el Che allí, de Camilo, para no usted lo hace para no arriesgarlo. El jefe para usarlo en la cosa estratégica. Comandante, cuando se termina la guerra, con el triunfo de la revolución, Che se queda y participa con usted a la construcción del Estado Nuevo. Sí, era jefe militar, porque bueno, había que hacer peligro de invasión. Raúl para Oriente, Che para Pinar del Río, Almeida para el centro y yo para La Habana. Nos dividíamos los mandos. Cuando Girón, Che para Pinar del Río, yo en La Habana y en Girón me dediqué, bueno, la cuadrilla. Almeida y Raúl en Oriente. Crisis de octubre, bueno, Girón, crisis de octubre, cada uno tenía su lugar. Eso independientemente iban, hicieran lo que estuvieran haciendo. Él tenía gran entusiasmo en la revolución. Él incluso va en unas playas que están allí donde, por el Asma, está en un restablecimiento, allí estábamos en una casa allí. Había Núñez Jiménez, Carlos Rafael Rodríguez, los demás, estaba yo, discutiendo la ley de reforma agraria. Realmente todos eran partidarios de una reforma más moderada. Y debo decir con toda honestidad, a ver quiénes están vivos, ellos se sorprenden porque yo planteo una reforma agraria mucho más radical. Esa es la ley de reforma agraria. ¿Y Che no lo siguió usted? Che, espérate, no había ningún problema, pero en absoluto estaba feliz. Él se cuidaba, él no andaba, pues tenía todavía un poquito aquel freno, de a ser pesar de extranjero. su mérito, aquel freno. Y entonces bueno, él había tenido iniciativa de cosas de industrias y cosas en la sierra. Y entonces el INRA se convirtió en una situación muy poderosa. Ya el INRA interviene no solo tierra, sino una serie de industrias, y que era un departamento de industria y de industrialización. Y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industria. Aunque seguía siendo, bueno, figura, y cuando había cualquier cosa estaba él de jefe militar, jefe político, miembro de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Unidas, en la reunión del 26 de julio del Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario. Nos reuníamos toda la semana, discutíamos los problemas fundamentales. Y entonces el Che estaba en la Dirección Nacional, y estaba Raúl, lo estábamos. Y entonces él ya tenía la cosa, y ahí se fue ganando el embrión del Ministerio de Industria. Ya. Y entonces el Che, espérate, en una etapa, un momento dado, aunque ya él estaba primero en eso. Después viene una segunda etapa, en que el Banco Nacional no tenía fondo y hacía falta un jefe del Banco Nacional, y por la confianza en el talento, en la disciplina, en la capacidad del Che, director del Banco Nacional. De ahí han surgido chistes en que llamé al Che, yo había pedido un como economista, y habían llevado al Che
porque el Che era un comunista. Y se habían equivocado, yo pedí un economista y me mandaron al Che, que era un comunista, y el Che era el hombre que tenía que estar allí. No le quepa la menor duda. Hizo qué trabajo hizo. Excelente en esa. Qué disciplina, qué vocación, qué estudioso, qué abnegado, qué ejemplar, qué austero. Y amor, cualquier tarea que le daba, se entregaba por entero. Así que los primeros 6 o 7 años, él se marchó en el 67. Él ha estado, él ha recorrido el mundo, él estuvo en la reunión por allá con Chuen-Lai, se reunió con Mao, con Nehru, porque él tenía mucha vocación internacionalista y mucho interés por todos esos problemas. Estuvo en Montevideo también. Pero no, ya después fue una estrategia. En la fase final, cuando ya se había tomado la decisión. Pues él estaba bien entusiasmado, tremendo. Y tenía ese líder político, líder militar, pero tenía como trabajo con Congreso. ¿Cómo estudió todo? Y ahí estudió los métodos de derecho. Ahí donde surgen algunas polémicas entre el Che y Carlos Rafael. Una discusión, pues parecía media bizantina. Yo no estaba todavía tan consciente, pero Carlos Rafael empieza a defender el método autofinanciado. Y el Che defendía el método presupuestario. Che también era bastante opuesto a la cuestión de los estímulos. Era partidario de los estímulos, pero limitado. El Che impulsó mucho el trabajo voluntario. Tú lo veías, si se hacía una combinada, había que hacer una combinada, él montado en la combinada de calle. Si había que construir, él con una carretilla. Si había que cargar saco, él cargando saco. Verdaderos ejemplos. Entonces son cosas admirables. Él llega a tener algunas preocupaciones porque se estaban en aquella especie de polémica y discusiones que no llegaron a ser de mucha profundidad. Pero bueno, cada uno defienda sus posiciones, discutan entre unas ideas y otras. Y yo, comunista utópico, debo confesarlo, sí me había hecho comunista utópico, no había leído nada. Te confieso que a mí me gustaba más las ideas del Che en torno a la forma de construir la economía. Al menos entre un país chiquito, pero ni eso. Me gustaba más la apelación moral, o sea, del Che así, francamente. Hicimos una reforma agraria muy radical. Entonces hubo cosas de idealismo. Yo puedo haber compartido con el Che y él conmigo elementos de idealismo, pero no estoy en absoluto arrepentido. Después, mientras más he conocido los vicios del capitalismo, la importancia del ejemplo, las ideas y la conciencia, me persuado que son los factores fundamentales que preservaron la revolución. Pero hubo exceso de idealismo, porque él era muy disciplinado, trabajador, cumplidor, había esas cosas. Y había entre trabajó en todo eso, dejó todo lo que te dije. Y se preocupó de las cosas internacionales, el movimiento no alineado, de la cosa de Bandung. Incluso visitó Yugoslavia y cuando vino, a pesar de la autogestión y todas esas cosas que a mí realmente no me agradaban mucho, porque una cooperativa tenía hoteles, tenía todo, ya yo había visto algunas aquí que a veces en vez de dedicarse a la agricultura se dedicaban al comercio y al turismo pero él vio allí la cosa de autogestión. Yugoslavia nunca fui muy parte.
Sí, yo me recuerdo que llegó y habló con bastante. Hizo relaciones con su Enlai, con los chinos, hizo amistad, no tuvo conflictos con los soviéticos. Pero es obvio que él era mucho más partidario de la... Hay que ver hoy que era un país inmenso, gigantesco. ¿Y Che le cuenta a usted, le dice cuál es su proyecto con respecto a Bolivia y Argentina? ¿Usted comparte con él? Bueno, no, ya para la época aquella ya nadie tenía relaciones con nosotros. Ya nada más quedó México. Y ahí está bien claro, nosotros nos atuvimos a las normas internacionales. No es que nosotros violáramos normas. Sí queríamos la revolución, lo deseábamos. Por doctrina, por creencia. Pero nosotros respetábamos el derecho internacional. Entonces, ellos nos liberaron a nosotros de compromisos. Y entonces, y pienso que habían condiciones objetivas de eso. Y pienso que lo que hizo el Che fue absolutamente correcto. No hay la menor discrepancia. Si en ese momento ya se habla de la política intervencionista de Estados Unidos, Kennedy realmente, un tipo que tenía talento, la desgracia de que heredó una expedición. Comandante, usted me dijo una vez, sí, ellos internacionalizaron el bloqueo, nosotros internacionalizamos la guerrilla. La lucha revolucionaria, la idea de la lucha revolucionaria. Y los vietnamitas, a su vez, según nos han contado, viendo la victoria de la revolución cubana aquí, ellos se sintieron, nos han dicho ellos, se sintieron inspirados, siempre lo han dicho, que su influencia y ellos, bueno, tuvieron confianza en que iban a ganar la guerra. A luchar, ellos siempre mantuvieron su organización. Y Che decía que crear 2, 3 Vietnam. Y él, pero sí, mira, hay factores de orden subjetivo que pueden cambiar la historia. Fueron los factores subjetivos los que impidieron que realmente en aquella época no se extendiera la revolución. El método de la lucha armada estaba aprobado. Si en Nicaragua triunfa, 11 años después de lo del Che en Bolivia. Es decir, que las condiciones objetivas en el resto de América Latina eran superiores a las de Cuba. Se ha discutido mucho sobre la región en la que Che instala la guerrilla. ¿Usted qué piensa? Bueno, él conocía aquello. Él había empezado organizando la gente. Él conocía bien a boliviano, todo el carácter, y me lo dijo que yo hablé mucho con él. Pero llegó el momento en que él ya está preocupándose. Él había mandado, por casi de los primeros años de la revolución, un periodista que había estado con nosotros, muy amigo, y lo mandó a organizar un grupo. Él era un hombre, además, que cuando mandaba un hombre no tarea y ocurría alguna tragedia, eso le afectaba mucho. Y él le dolía todos los días, cada vez se llamaba. Pero cuando ya él empieza a impacientarse por cumplir su misión, él sabe lo que es la vida guerrillera, él sabe que uno necesita una resistencia física, una edad, y aunque él se proponía, sobreponía las limitaciones del alma, él tiene una voluntad de acero, y cosa increíble, 3 veces el Che no llevaba los medicamentos del alma. Viene en el Granma, claro, todo fue como había que hacerlo, como en Moncada. Todo el mundo tenía que estar listo para partir donde quiera, nadie sabría cuándo partir. Cuando nos movilizamos en México bajo la persecución, se mueve el Che no lleva el equipo al arma. Y viene en el Granma. Con una crisis ya. Sí. Che no podía moverse. Y nos vemos en una situación tremenda. No tenía la medicina. Bueno, no te puedo contar más detalles porque se acaba el tiempo. Pero te digo cosas de él. Yo pienso en un modelo de hombre. Entonces, en Bolivia él no tenía medicamento tampoco. En Bolivia carecía... Se queda en la tercera vez. Él sale a hacer una excursión. Él hace 2 cosas. Una larga excursión, se prolongó mucho. En el campamento que tuvo casi 40 días.
surgen problemas en el campamento. Debré ya había ido. Debería haber prestado algunos servicios como periodista, reunión, mapa, yo le di tarea. ¿Usted manda a Debré a Bolivia? Yo lo mando a recoger información. Recoger información sobre... Mapas y todo el territorio aquel. Che no está todavía allí. Ya cuando el Che ya está impaciente, llega el momento que digo, no están preparadas las condiciones. Habíamos vivido toda la epopeya de la etapa inicial. El Che, un jefe estratégico, debe ir para allá cuando ya esté desarrollada una fuerza. Y él está impaciente. Entonces, pero allí no estaban preparadas las condiciones. Nosotros estábamos ayudando a la gente de Lumumba. Ya habíamos ayudado a Argelino, habíamos hecho distintas cosas. Tú las conoces. Entonces, él está impaciente, pero él también la misión de África la apreciaba mucho. Y entonces yo le propongo eso. Mientras se creen las condiciones, hay una tarea muy importante que hacer, que es apoyar el movimiento guerrillero, que está en el este, contra Mobutu. Y después, bueno, no siempre se hizo bien, fue crítico. Tuvo él, ahí estaba Kabila. Y él era el jefe ahí. El que tenía él más relación. Y él era muy crítico. Muy crítico con pero Kabila. De Kabila o de cualquiera. Era muy exigente. Él tenía esa característica, te digo. El hábito era duro. Él era duro con él mismo. Con él y en las críticas de la gente. Pero muy honesto y muy respetuoso. Él quería enseñar a combatir algo. Se le dijimos, mandábamos compañeros nosotros sistemáticamente a ver cómo estaba la situación. Y todo, y dispuesto a apoyarlo. Si hubiera habido que meter más tropas, voluntarios había aquí, de sobra. Pero realmente que yo no tenía perspectivas. Entonces yo le pedimos que se repliegue y va a Tanzania hasta un tiempo. Pero él al marchar se había escrito una carta de despedida. ¿Usted no la había hecho pública esa carta? No, tengo la carta porque bueno, se me estaba la intriga andando. Y él me hace la carta espontáneamente. Lo que le tengo mucha franqueza, yo me arrepiento de no haber creído suficientemente en ti, habla entonces la crisis de octubre y todas esas cosas. Yo creo que él no creía en nadie. Porque era, bueno, crítico de los políticos, nadie ha sufrido. Pero él dice, yo, y hasta un día había escrito unos versos. Yo tengo unos versos que había escrito, me había escrito a mí. Siempre fue muy afectuoso, siempre fue respetuoso. Pero como ha escrito la carta, él dio un pundonor tremendo. A él no le pasaba por la mente que después de haberse despedido, volviera aquí. Entonces estaba ya la gente, los cuadros ya estaban escogidos. Y él, yo le escribo, es imposible, no sé cuando yo le hago una carta. Razono, apelo al deber, a su deber y a la racionalidad. Para que él regrese. Sí, por esa carta creo que está publicada, la familia ha publicado esa carta. Le hago una carta y le hablo así, serio, la responsabilidad, una cosa y la otra. Y desde allá imposible hacer todo. Tienes que venir. No le digo tiene como orden de venir. Le digo como una persuado, le digo que su deber es regresar, pasar por encima y todo. Y terminar después. Recibir. Bueno, nadie lo conocía, una parte vino aquí. Y entonces, él estaba disfrazado. Mira, cuando una vez estaba tan disfrazado que inventé unas cuantas gente, le dije que quería que conocieran a un amigo interesantísimo. Invito a Raúl y a los demás. Y estuvimos almorzando y ninguno lo conoció. Que decir, estaba de verdad disfrazado. Raúl estaba frente a él. Sí, y no lo Raúl y otro. Y ninguno se dio cuenta. Entonces después también, indiscutiblemente fueron muy capaces nuestra gente, ¿verdad? Y él va entonces a un lugar de Pinar del Río. Tenía una casa allí, no sé. Y ahí donde se organiza, él escogió a la gente que él quería.
Para llevárselo... Yo le puse algunas objeciones, Le dije, mira, no hagas esto. Había uno que separaba a dos combatientes. Los hermanos que me están muy bien. No separe a estos dos hermanos. Déjalo. Eran buenos. Sobre otro, yo conocía mucho las características, muy buen soldado, para ser un poco indisciplinado. Le advertí a algunos de ellos. Él escogió a todos. Y lo discutimos y yo le hice alguna sugerencia, efectivamente. Y él defendió a aquel que tenía grandes cualidades, ¿no? Pero yo lo conocía, tenía temor a alguna indisciplina. Y eso era muy importante y él escogió los que decía. Yo no le imponía, yo discutía, yo no suelo estar dando, oiga, eso muy rara vez, yo no baja esto, yo le puedo prohibir algo. Convencerlo, no están creadas las condiciones. Porque él era un cuadro estratégico, con una experiencia fabulosa. Yo quería que fueran a organizar un grupo pequeñito, sino que estuviera organizada la fuerza. Al final estaba haciendo un excelente movimiento y ya tenía cuadros bolivianos, como Inti y otros. Iban para una zona donde había base campesina. El campamento de él, mientras hacía una excursión internando, la gente se prolongó. Ya surgen allí problemas. La división entre chino y soviético, partidario de los chinos y partidario de los soviéticos, dividió toda la izquierda y todas las fuerzas revolucionarias en el momento histórico en que existían las condiciones subjetivas y era perfectamente posible el tipo de lucha armada que él fue a hacer allí. Yo le doy toda la razón. Y afirmo que 10 años después de su muerte fue... En el 67 muere. 67. 70. 12 años 12 años después, ya él habló de varios Vietnam. Ya se había acabado la guerra de Vietnam y triunfa con un tipo de lucha como la que hicimos nosotros y el Che, el movimiento sandinista. Se desarrolla el salvadoreño con temible fuerza, fue lo que más experiencia quería. Y sí tenía razón en aquel momento. En aquel momento se habría podido extender la lucha. ¿Cómo explica usted la muerte del Che y la...? Sí, el Che cuando regresa se encuentra problemas. Así, ya se produce, allí hay una bronca entre el dirigente del Partido Comunista que tenía gente allí, monje, y entre uno de los dirigentes de la otra línea antimonje. Y aquel pide mandos. Y el Che, bueno, era muy recto, rígido. Y el Che, pienso que debía ser un esfuerzo más de unidad. Es una opinión que doy. Su carácter lo lleva, él era muy franco. Y entabla una discusión con muchos de cuyos cuadros habían ayudado a la organización. Porque Inti y los demás eran grupos. Y en aquel momento esa ruptura, bueno, hacía daño. Perjudicaba mucho, él tenía que haber hecho. Nosotros no sé ya el esfuerzo que hicimos de unión. Tú no te imaginas que incluso algunas cosas que toleramos, errores grandes, cometidos a veces por uno o por otro. Sino siempre por encima de todo, para eso una crítica a la cosa. El espíritu de unidad. Claro que Monge actuó mal y después vino el segundo y lo convencí de que no podía dejar abandonado a aquella gente. Llamé a Lechín, conversé con él, lo convencí que apoyara al movimiento guerrillero. Pero ya, cuando apenas él llega después de un recorrido que se extendió, porque el Pony sometía a prueba a los hombres.
Nos entrenaba sometiéndolo a partir de la propia experiencia que habíamos tenido en la montaña. Entonces uno se cuenta algunos problemas de allí. Y casi inmediatamente una fuerza que está entrando y cae en una emboscada. Y se puso un fenómeno lo siguiente. Se separa el grupo. Él trata todo el tiempo de buscar el contacto con Pinari, el grupo de Pinari, y estaba Tania. Invierte todo ese tiempo y se puso una serie de combates. Aquellos en un momento sufren una traición. Y llega un cable informando lo que pasaba cruzando un río. Ahí todo lo que se anunciaba era mentira. Pero ese cable narraba algo que había ocurrido. Porque aquella gente no tenía la imaginación para hacer una historia que era la única forma en que una guerrilla podía exterminarse. Todo vino, cruzó el río, lo esperaron del otro lado del río, abrieron fuego en medio del río. Para mí, instantánea la noticia, vi que era una noticia veraz. El hábito de estar siempre interpretando cable, tú de mentir y mentir y mentir sin ninguna imaginación, a que de repente no te podían inventar la historia de la única forma con que pudieron liquidar ese grupo. Y es cosa curiosa, el Chéchico meses buscándolo. Meses. Es impresionante la cantidad de combate y de éxito que tuvo aquel puñado. Se toman ya cuando se convence en un momento dado de que ciertamente se había producido bastante tiempo atrás el aniquilamiento del grupo de Joaquín. Él va con Inti, con todo hacia una zona donde tenía influencia. Pero vaya, tiene las noticias bellas. Él va además con algunos compañeros que están en condiciones de poder casi moverse. Retrasa, pero va avanzando con el medio. Por eso todavía el grupo, aquel sigue, aquella zona, prospera. Pero él mismo cuenta en el diario que llega a una tienda y dice, vamos precedidos por Radio Bemba. Todo el mundo nos está esperando. Pero él sigue. Por el medio de una aldea está vacía. Aldea vacía es señal de cosas extrañas de una fuerza. Y era esa frena ahora. Continúa su marcha en pleno día. Va a la vanguardia Inte. Un momento, una tropa, una compañía allí que está viendo todo. Mata a Inte, mata a algunos. Los rechazan lo que tenían enfermos. No, pocos compañeros. Y es cuando cae allí en una zona sumamente difícil, donde combate y resiste hasta el momento que una bala le liquida el fusil. Le traba, no era hombre que pudiera caer prisionero. Pero en su fusil una bala le atraviesa. Y muy cerca lo hieren. Está herido y sin fusil. Así es que lo llevan. Y luego sí que no habría temblado jamás, porque es el contrario, cuando tenía una situación de peligro y cuando el más se crecía. ¿Usted piensa que él se hubiese, por ejemplo, inmolado? Bueno, yo antes de caer prisionero me hubiera inmolado, tal vez él lo hubiera hecho también. Pero es que él no tiene alternativa. Le está combatiendo lo que tiene que hacer. No, pero ese era el hombre que luchaba hasta la última bala. Y que no tenía ningún temor a la muerte. Cuando nos dimos que llega la noticia de la muerte comprobada, también nosotros. Después llegó el diario, no sabe lo que vale, para conocer todo lo ocurrido. Su idea, su imagen, su entereza, su ejemplo. Luego, qué mérito, los que encontraron. Hay que agradecerle incluso a los bolivianos, las autoridades. Cooperaron. Para encontrar los restos. Y vienen todos, ahí están allí como guardia, como una fuerza moral indestructible. ¿Qué queda? Siempre hubiese mucho afecto, esa admiración.
Yo lo admiraba. Me dio un pudor, de una dignidad y una integridad. Es lo que es, lo que el mundo lo mira. Y un hombre inteligente, un visionario. La causa del Che triunfará, la causa del Che está triunfando. Entonces fue por eso que cuando nosotros en el velorio, en el muerte, que el día que yo pronuncié un discurso y dije, si queremos expresar, si queremos preguntar, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos? Queremos que sean como el Che.